tema que hoy traemos, la palabra que hoy traemos para compartir con cada uno de ustedes, nos habla de la resurrección, ¿sí? ¿Por qué este tema? ¿Por qué este título? Porque la semana pasada era el domingo de resurrección, ¿sí? Y es un tema obviamente diría yo, muy recurrente, casi que obligatorio de compartir, sabiendo de antemano que es un tema que tal vez todos lo hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Pero saben que no importa. Uno entre más pueda ahondar en la palabra, mucho mejor, muchísimo. Que uno pueda, ¿cierto? Repetir, para que después de tanto repetir, eso pueda quedar grabado y pueda quedar cimentado en nuestras vidas y corazones. Es muy importante eso, ¿ven? Así que los invito en esta hermosa noche, mis amados, a que vayamos todos a la palabra del Señor, por favor. Vamos a la Biblia, a 1 Corintios, por favor, capítulo 15, versículos 20 al 24. ¿Listo? Por favor, todo lo vamos a compartir, vamos a estar leyendo en este momento. 1 Corintios 15, del 20 al 24. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Pero a cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amén. Bueno, mis amados, les comentaba anteriormente, el domingo anterior pues se traía a memoria, se trae a colación siempre este hecho, porque no es un hecho cualquiera, ¿sí? Es tal vez el hecho más significativo de nuestra fe, ¿sí? Que mi Señor se haya levantado entre los muertos. Es un hecho sin igual, muy especial. Es un acontecimiento de hecho que en el cual igualmente todos, o su mayoría, pues creemos, aceptamos y obviamente nos afirmamos diariamente en él a través de la santa palabra de Dios, ¿sí? Es un eje fundamental, pues, de la fe que profesamos, sin lugar a duda, ¿sí? Yo veía, por ejemplo, hoy un video, ¿sí? No sé si es un video de este año o tal vez años pasados, no tengo esa claridad, en el cual en el Ramadán, ¿cierto? Estoy hablando desde la fe musulmana, en el Ramadán, en la tumba de el máximo profeta para ellos, el profeta Mahoma, pues está lloviendo fuertemente, o sea, cayó un aguacero torrencial, y luego que cayó este aguacero, salieron de la tierra como tal, grillos, salieron igualmente cucarachas, todo eso, y es algo obviamente que para ellos pues no tiene como tal explicación, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Les comento esto porque ellos creen y rinden culto pues a su Dios, a su profeta, y tienen obviamente un lugar establecido donde está la tumba de su máximo profeta, en este caso llamémoslo Mahoma. En nuestro caso no es así. En nuestro caso, aunque puede existir y existe, de hecho, una tumba en la cual fue puesto el cuerpo de mi Señor, esa tumba se encuentra vacía, ¿sí? Está vacía. Y está vacía sencillamente porque Jesús resucitó. Amén. El título de la enseñanza hoy es La resurrección, esperanza de vida eterna. Porque eso trae la resurrección. Nos trae y nos da obviamente a todos esperanza de vida eterna. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, mis hermanos. Son tiempos, y siempre lo decimos, no son tiempos fáciles. Son tiempos y se ponen cada día tal vez más difíciles. Y yo escucho y veo muchas vidas que quisieran que cada día fuese tal vez mejor, ¿no? Que las cosas mejoraran, que hubiera menos dolor, menos enfermedad, menos violencia, ¿sí? Y obviamente, humanamente, ¿quién no quiere eso? ¿Sí?
Siempre que nos piden oración por alguien, uno siempre orará y siempre oramos por lo mejor, siempre, siempre. Nunca le pedimos al Señor que se lleve a la persona, no, siempre pedimos vida, siempre pedimos sanidad, siempre pedimos prosperidad, pedimos bienestar, porque es lo que está en nosotros, ¿sí? Es lo que humanamente uno anhela, desea y quiere. Pero obviamente el que tiene siempre el control, y lo contamos hace un momento, ¿no? La última palabra la tienes tú, ¿sí? Y es muy importante saber, mis amados hermanos, que en la misma palabra de Dios se encuentra, yo diría que de manera tal vez muy resumida, todo lo que va a pasar y todo lo que está pasando y lo que va a pasar lo encontramos donde en la misma palabra del Señor. Y la palabra dice que los días son malos, que los tiempos son difíciles, ¿sí? Pero obviamente tenemos que, y siempre albergamos esperanza, siempre tenemos obviamente esperanza, amén, de que aunque los días sean difíciles o sean malos, pues confiamos y creemos en nuestro Señor que si estamos en Él, estamos seguros, estamos firmes y como siempre vamos para adelante, amén. Entonces, como un primer punto, nos damos cuenta, mis amados, que la resurrección es tan importante y ha sido tan importante que está registrada en los 4 evangelios. Primer punto, registrada en los 4 evangelios. No vamos a leer los 4 evangelios, no vamos tampoco a leer donde está registrada pues la resurrección de mi Señor, pero sí quiero darles a conocer específicamente en los 4 evangelios donde sí está registrada. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, la encontramos en Mateo 28, del 1 al 10, ¿sí? En Marcos está en Marcos 16, 1 al 8. En Lucas está en el capítulo 24, 1 al 12. Y en Juan está en Juan 21 al 10. ¿Por qué es importante esto, mis amados? Porque hay hechos de gran significación que por ser tan importantes y de tanta trascendencia, lo registran los 4 evangelios. Y tenga usted algo claro, los evangelistas o aquellos a los cuales se les reveló como tal los evangelios, llámese Mateo, llámese Marcos, llámese Lucas, llámese Juan, no es que estuviesen tal vez juntos, ¿sí? Escribiendo el evangelio, no, fueron escritos en diferentes momentos, en diferentes tiempos. Por lo tanto, los evangelios no son digamos, copia, ¿sí? Ninguno se copió del otro, no. Pero lo significativo que es que no estaban juntos, no escribieron juntos, pero el Espíritu hizo algo. Le reveló un hecho tan importante a cada uno de ellos como ha sido la resurrección de Cristo. Amén. Es algo muy, muy importante, porque hay acontecimientos y hechos que no están en los 4 evangelios. Un ejemplo, si usted busca cuando mi Señor estuvo en Getsemaní, ese acontecimiento no está en los 4 evangelios, solamente está el evangelio de Juan, ¿me entiende? Entonces, si uno encuentra un hecho como la resurrección que está en los 4 evangelios, es porque definitivamente es muy significativa y muy especial. Amén. Si hablamos de resurrección, pues sabemos y entendemos brevemente qué resurrección que es. Es básicamente volver a la vida, ¿sí? Alguien ha muerto, alguien ha fallecido y ese alguien ¿qué? Ese alguien vuelve a la vida. Eso es resurrección. Pero muy importante decir esto, vuelve a la vida no en otro cuerpo, porque hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy en día hay muchas ideologías, hay muchas hipótesis, hay muchos pensamientos, obviamente los respetamos, pero hay cosas que obviamente no compartimos, amén. Compartimos lo que está en la palabra del Señor. Y cuando hablamos de resurrección, pues obviamente entendemos que si alguien vuelve a la vida, vuelve en el mismo cuerpo en el cual vivió, en el cual tal vez murió, ¿sí? Cuando vuelve en su mismo cuerpo. La Biblia tiene ejemplos, muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, tenemos en el Nuevo Testamento la hija de Jairo. Sabemos que era una niña de 12 años, ella murió, literalmente murió. Es tanto que cuando Jairo fue a buscar a mi Señor para comentar esta situación de su hija que estaba mal, que estaba enferma, que estaba agonizando,
¿sí? Después de un momento le dicen a él, no insista más porque ya su hija ha muerto, ¿sí? Ella ya definitivamente murió. Humanamente no hay nada que hacer, no se puede hacer absolutamente nada. Si alguien muere, ¿qué se puede hacer? Muy seguramente nada. Pero Jesús le dice, cree, ¿cierto? Crea que si estamos en Dios, y en ese caso estaba él, pues algo se podía hacer. Mi Señor va a la casa de Jairo, saca a todo el mundo de la habitación, solamente se queda con los papás, se queda con unos cuantos discípulos, hace una oración mi Señor y la trae nuevamente a la vida. Esa niña estaba muerta, pero mi Señor la resucitó en su mismo cuerpo. Amén. Igualmente vemos un caso muy importante que me impacta en el Nuevo Testamento, en Lucas, el hijo de la viuda de Naín. Y quiero llevarlo rápidamente a ese pasaje. Amén. Vamos todos, por favor, rápidamente a Lucas, capítulo 7, versos 11 al 17. Es un acontecimiento muy bonito que encontramos en la palabra del Señor. Lucas, capítulo número 7, por favor, versículos 11 al 17. Lleva por título Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Muy interesante, ¿no? Imagínense, este chico estaba muerto, ¿sí? Ya lo llevaban como tal a enterrar. Iba, digamos, la corte fúnebre, iba los familiares, especialmente su mamá, que era una mujer viuda, y note algo, aparte que había quedado viuda, ahora quedaba sin hijo, ¿cierto? Su único hijo había muerto, había fallecido. ¿Cómo quedaba esta mujer? Pues desprotegida, sola, abandonada, triste, ¿sí? Fue tanta la situación que mi Señor cuando se la encontró, cuando vio este momento, la palabra dice que él se compadeció de ella, ¿sí? Él se compadeció de ella y le dijo, no llores, ¿sí? Mi Señor detiene obviamente la marcha fúnebre, toca el féretro y algo muy importante es que al cuerpo inerte, al cuerpo muerto, él como le dice, joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó? Ese joven en ese momento se levantó. Interesante, ¿no? Muy interesante, porque humanamente no había nada que hacer. Llevan como tal, digamos que al cementerio, al sepulcro, ¿no? Ya había pasado el tiempo de la velación, el tiempo del dolor, lleva como tal, para ser enterrado. Pero en el último momento, en el último instante, ¿quién apareció? Mi Señor, y cambió como tal la situación. ¿Trayendo qué? Trayendo esperanza, trayendo una nueva oportunidad, tanto para este joven como para su familia. Muy interesante. Vemos un caso muy importante que siempre lo tocamos, el caso de Lázaro. Si Lázaro llevaba 4 días de muerto, igualmente no había nada que hacer, pero me encanta ese pasaje porque Jesús da una señal muy importante de quién es Él, amén, quién es Jesús. En Juan capítulo número 11, Juan 11, 38 al 44, vemos el caso de Lázaro, ¿sí? Si vemos el versículo 25 dice, Jesús dice de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ojo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso me habla plenamente, mis amados hermanos, de resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿sí? Porque sabemos que serán resucitados ¿quiénes? Pues los que mueran, ¿no? Se requiere
para que haya resurrección, que previamente haya habido muerte, ¿sí? Se levantan o son resucitados los que previamente han muerto, amén. Entonces, en este caso, Lázaro fue muy importante. Lázaro igualmente había muerto, ya estaba sepultado, ¿sí? Note usted que con la hija de Jairo aún estaba la niña en su casa. Note usted que con el hijo de la viuda iba en proceso ya al cementerio. Pero en el caso de Lázaro, él ya estaba como tal sepultado, ya estaba como tal enterrado, ¿sí? Ya no había obviamente nada que hacer, pero no importa, no importa. ¿Quién fue? Fue directamente el Señor y levantó a Lázaro entre los muertos. Amén. Entonces vemos en estos tres ejemplos algo muy importante, que es lo siguiente. Ellos murieron. Ellos fueron igualmente vueltos a la vida, claro que sí. Pero cuando pasó el tiempo, la hija de Jairo murió. Cuando pasó el tiempo, el hijo de la viuda murió. Y cuando pasó el tiempo, igualmente Lázaro también murió. Porque su resurrección fue física, ¿sí? Habían muerto físicamente, pues físicamente fueron, ¿qué? Nuevamente resucitados, fueron traídos de nuevo a la vida físicamente. Y desafortunadamente, mis amados hermanos, la vida física tiene un límite, ¿sí? Hay un tiempo físico para todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Por más que fueron resucitados, cuando les llegó el tiempo, pues desafortunadamente otra vez murieron, amén. Vivieron, pero nuevamente murieron. Eso en cuanto a ese tipo de resurrección. Segundo punto, diseñada para ser eterna, amén. Notemos algo. En el ejemplo anterior, no fue eterna, porque fue algo físico, y lo físico no es eterno. Lo que sí es eterno es lo espiritual. Eso sí es eterno. Por lo tanto, la resurrección a la cual tú y yo hemos sido llamados, ¿sí? Es una resurrección como tal eterna. Porque físicamente hemos tenido una fecha de nacimiento, estamos viviendo físicamente. Yo sé que hemos nacido espiritualmente y eso marca totalmente la diferencia. Si hemos nacido espiritualmente, así veamos muerte, un día seremos que resucitados. Un día seremos levantados como tal de la muerte. La resurrección fue diseñada para ser como tal eterna. Hablo del tipo espiritual. ¿Amén? Cuando mi Señor resucita, sabemos que resucitó en un cuerpo glorificado, ¿sí? Y es muy interesante esto, ¿por qué? Porque cuando Él se levanta, cuando él resucita, pues no quedó como tal en oculto. O sea, Él no se escondió. La palabra dice, lo veíamos en un estudio que hicimos ayer, que durante 40 días, ¿sí? Él ¿qué? Estuvo mostrándose, se estuvo dando a conocer, obviamente no a todo el mundo, ¿sí? Pero sí fue de manera significativa a un grupo en el cual él se reveló, ¿sí? Eso nos lo muestra muy claramente 1 Corintios 15. Note que este capítulo es muy rico. Y de hecho, este capítulo de Corintios 15 nos habla precisamente de qué? De la resurrección de los muertos. Es muy interesante este capítulo. Vamos rápidamente al versículo número 3, por favor. 1 Corintios 15, 3 al 9. Y el texto dice así. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Algo muy interesante, conforme a la Escritura. Vean, todo lo que mi Señor hizo fue conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura, haciendo colación del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento relata, muestra, revela, da a conocer todo lo que el Nuevo Testamento iba a acontecer con la persona del Señor Jesucristo, hablando en este caso del Mesías. Toda su vida estaba como tal consignada en el Antiguo Testamento. Dónde iban a nacer, cuándo iban a nacer, todo su ministerio, todo estaba como tal allí. Por lo tanto, mis amados, todo lo que él hizo fue conforme a la Escritura, ¿sí? El Antiguo Testamento daba profecías, el Nuevo Testamento cumplía, ¿cierto? Daba cumplimiento
a cada profecía entregada en el Antiguo Testamento. Sigamos. Dice, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, nuevamente lo dice, conforme a las Escrituras. Verso 5, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Note usted que esta epístola la escribe el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, mi Señor cuando se levanta, cuando resucita, no, o sea, no se escondió, se manifestó, se mostró en diferentes escenarios. La palabra dice que en un momento dado a más de 500 hermanos a la vez, a los apóstoles, a Pedro, al mismo apóstol Pablo. Bueno, se estuvo manifestando como tal de manera muy interesante, ¿no? Aquí lo que resaltamos es lo siguiente. El cuerpo de mi Señor, en el cuerpo que Él se levanta, es un cuerpo glorificado, un cuerpo que no está sujeto a ninguna clase de limitaciones, pero un cuerpo, ¿sí?, que era conocido, ¿sí? Cuando Él se encarnó, cuando Él vino a esta tierra, sí, sabemos que se encarnó, se hizo hombre, pues tenía un cuerpo. Ese cuerpo igualmente fue a la tumba. Ese cuerpo igualmente, ¿cierto?, murió, falleció. Pero en ese mismo cuerpo fue resucitado. Ese cuerpo fue igualmente levantado. Obviamente entendiendo que ese cuerpo fue glorificado, ¿sí? Sabemos que no tenía como tal una clase de limitación como la tenía antes, ¿sí? Cuando Jesús se encarna, pues su cuerpo físico, como nuestro cuerpo, está sujeto que a limitaciones. Mientras que cuando Él es resucitado, cuando se levanta de la muerte, ese cuerpo glorificado no tiene ninguna clase de limitaciones. Ejemplo, estaban los apóstoles reunidos, estaban en una casa, ¿cierto?, orando, compartiendo, ¿sí? Estaban con la puerta cerrada, con la puerta muy seguramente con llave, con seguro, pero eso no limitó a mi Señor para que Él entrase, ¿cierto?, a ese lugar, para que pasase los muros, para que pasase las puertas, así estuviera con seguro, no pasaba nada. Él podía que, obviamente, traspasar y pasar cualquier elemento, ¿no? Entonces, su cuerpo no estaba como tal bajo ninguna clase de limitaciones. Sabiendo esto, mis amados hermanos, hay una pregunta por hacer. ¿En qué cuerpo tú y yo seremos resucitados? ¿En qué cuerpo? ¿Sí? Muy seguramente, y tal vez esperando que no sea así, pasaremos por muerte, ¿sí? Tal vez sí, tal vez no. ¿Por qué digo tal vez sí, tal vez no? Porque entendemos, mis amados, que dentro de lo que está por venir, algo que se llama el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Donde muchas personas no pasarán por muerte, o sea, no verán muerte, ¿sí? No serán sus cuerpos sepultados, ¿sí? No morirán, pero muy seguramente que serán transformados. Muchos han visto ya muerte, muchos ya han muerto en Cristo, están sus cuerpos enterrados, están sus cuerpos tal vez sepultados, ¿sí? Pero muchos igualmente no verán muerte porque la Biblia me habla de qué, de que habrá un arrebatamiento, ¿sí? Entonces, sea que el cuerpo haya muerto o sea que el cuerpo aún no haya muerto y venga ese momento, la pregunta es, ¿qué cuerpo vamos a tener cuando seamos resucitados? ¿Sí? Y me gusta mucho cómo Corintio nos da una descripción de esto, que es tan importante. Amén. Vamos a 1 Corintios 15, estamos en ese capítulo, versículo 35 en adelante. Amén. Hay mucho que hablar de este capítulo. Es muy interesante ese capítulo. La palabra dice en el verso 38, dice, mis amados, dice, hay una pregunta, ¿no? Pregunta, pero dirá alguno,
¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Son dos preguntas. ¿Cómo resucitarán los muertos? Y segunda, ¿con qué cuerpo vendrán? Verso número 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Amén. Verso 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. ¿Sí? Verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Amén. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo, dice acá, espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu edificante. Habla de Cristo, amén. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Este cuerpo es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, o sea, un cuerpo celestial. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Sí ven? Por lo tanto, este cuerpo físico, ¿cierto? Que un día muy seguramente perecerá, pues este cuerpo no puede entrar y no puede heredar lo celestial. Este cuerpo tiene que ser transformado. Por lo tanto, cuando llegue el momento de ser resucitados, este cuerpo será igualmente que glorificado, será transformado. La palabra dice más adelante, verso 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, hablando de los que murieron, y nosotros, los que estén vivos, esperando que estemos vivos, creemos que estaremos vivos. La palabra dice, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Entonces, es muy interesante esto. ¿Por qué es interesante, mis amados? Porque nos da esperanza, ¿sí? Tendremos un cuerpo glorificado. Tendremos un cuerpo que no estará sujeto más al dolor, al tormento, a la aflicción, a la prueba, a la enfermedad. No, un cuerpo libre de todo esto. Esto a mí me llena completamente de esperanza, amén. Que gozaremos de un cuerpo que no esté sujeto a ninguna clase de limitación. Un cuerpo que glorificará eternamente a Dios. Es algo muy, muy interesante. Como último punto, mis amados hermanos, tercer aspecto, entregada como una verdad universal, como tal la resurrección, entregada como una verdad universal. Eso es muy interesante por lo siguiente, mis amados hermanos, porque tal vez de manera general, ¿sí? Hemos pensado todos que la resurrección es únicamente y exclusivamente para quienes. Pensamos que para los santos, pensamos que para los salvos, ¿sí? Pero cuando vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta de algo. La resurrección es dada de manera universal. O sea, todo el mundo va a resucitar. Y ojo con esto, porque uno podría tal vez
de primera vez, o uno podría pensar que no es así, que está solamente separada para quienes, para los salvos, solamente para los que Dios, ¿cierto?, ha llamado y ha escogido. No, créanme que no. Bíblicamente, y lo vamos a ver con textos bíblicos, todo el mundo va a resucitar, ¿sí? Pero obviamente habrá, pues, algo que marque la diferencia o que separe mejor a aquellos que están en Cristo, que han muerto en Cristo, que viven en Cristo, a aquellos que no tienen nada que ver con Dios, ¿sí? Eso es algo muy especial que veremos en este momento en la palabra del Señor. Vamos a ir al Antiguo Testamento, por favor, a Daniel 12, versículos 1 y 2. Daniel 12, 1 y 2. Y comenzaremos a ver las diferencias en cuanto a las resurrecciones, porque todo el mundo, como les acabo de decir, todo el mundo va a resucitar. Daniel 12, versículos 1 y 2. Importante que usted pueda buscar en su Biblia, que usted pueda también esto anotarlo, para que tenga claridad en esto. Dice así, 12, 1, 2. El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, ¿sí? Ojo con esto. Cuando la palabra dice duermen, no se refiere que están durmiendo, descansando, no. Se refiere que han muerto, los que han muerto. Amén. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y ojo, aquí comienza a haber ya una diferenciación. ¿Cuál es? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Se dio cuenta? Serán despertados, serán levantados, serán como tal bíblicamente resucitados. Pero hay una diferencia. Unos serán levantados para vida eterna o despertados para vida eterna y otros serán levantados para ¿qué? Vergüenza y confusión perpetua. Lo vemos y lo hemos descubierto en el Antiguo Testamento. Esa verdad que tal vez ha sido revelada, digamos, con mayor comprensión en el Nuevo Testamento, ¿amén? Pero estaba ya en el Antiguo Testamento. Y hay muchos textos que hablan, digamos, como tal de esto. Vamos rápidamente al Nuevo Testamento, a Hechos, por favor, Hechos 24, 14 en adelante, que también nos habla acerca de la resurrección. Hechos 24, 14 en adelante. Dice así, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos. Primero que todo, va a haber ¿qué? Resurrección de los muertos, ¿cierto? Hechos 24, 14 y 15. Primer aspecto, hay resurrección de los muertos. Así de que, de justos como de injustos. ¿Se da cuenta usted de ese pasaje? Primero que todo hay resurrección. Amén. Hay resurrección, ¿sí? De los muertos. Pero la palabra enfatiza así de justos como de injustos. ¿Me entiende? ¿Se da cuenta? La Biblia habla y muestra de una resurrección universal, tanto para justos como para injustos, ¿sí? Aquí la pregunta es, ¿quién es justo y quién es injusto? Obviamente, si hablamos de justicia, nadie es justo, ¿sí? Por sí mismo, nadie es justo. Por lo tanto, nadie merece ser resucitado en justicia, nadie. Pero ¿qué sucede?
Los que han creído en Cristo, los que hemos creído en Cristo, hemos sido justificados. Dios, por medio de su Hijo, nos hace justos. Somos justificados, somos hechos justos. Por lo tanto, si tú y yo somos hechos justos, entramos, ¿cierto? Y aplicamos en este pasaje. Resurrección, así de justos como de injustos. ¿Quién es injusto? ¿Quién permanece injusto? Pues aquel que no cree en Cristo, aquel que no está en Dios, aquel que no cree en su obra, aquel que no le sirve, que no le sigue, que no le adora. Pues mi amado hermano, si no cree en Cristo y no cree que Cristo lo ha justificado, pues ¿cómo permanece? Permanece injusto. Pero aunque permanezca injusto, note usted que también ese injusto será un día levantado, será un día resucitado, ¿sí? Vamos a la siguiente cita bíblica. Juan capítulo 5, versículos 24 en adelante. He querido dejar al final este pasaje porque es muy profundo y créanme que muy revelador, es muy impactante este versículo bíblico. Juan capítulo 5, versículos 24 al 29. Estamos hablando de la resurrección. El texto dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán, ¿cuando quiénes? Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. O sea, son resucitados para vida eterna. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿sí? Todos, ahí entran absolutamente ¿quiénes? Todos, dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán, note usted, a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Se puede dar cuenta lo que la Biblia enseña? Siempre creíamos que solamente, entre comillas, los buenos, entre comillas, los justos, iban a resucitar. Pues no, absolutamente todos serán levantados, todos serán resucitados. Y note usted algo, en ese tiempo habrá como tal dos momentos de resurrección. Esperamos, como les comentaba al comienzo, esperamos algo que se llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, que también está revelado en la misma palabra de Dios, ¿sí? Es más, vamos a ir rápidamente a ese texto bíblico. Amén. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses. Amén. Vamos todo rápidamente. Capítulo número 4, por favor. Capítulo 4, verso número, eh, verso número 15 en adelante. Amén. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ojo con lo que dice ahí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? Los que han muerto en Cristo.
los que han muerto en la fe, los que han muerto en la verdad, los que han muerto en la palabra de Dios. Los muertos en Cristo, ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Interesante, ¿no? Hay una primera resurrección. ¿Quiénes? Los que han muerto en la verdad, los que han muerto en la fe verdadera, los que han muerto en Cristo. Les decía, esperamos en mi Señor no ver muerte, ¿sí? Si llega ese momento del rapto o el arrebatamiento de la iglesia y no hemos muerto, este cuerpo en el cual estamos será que será transformado e igualmente nos iremos con el Señor. Es muy interesante eso, amén. Entonces, mis amados, ¿por qué les traigo este tema en esta hermosa noche? Porque no hay nada más alentador y esperanzador, mis amados hermanos, de saber que si morimos, un día seremos levantados, este cuerpo será levantado, será glorificado para estar siempre con el Señor. Si no morimos, si no vemos muerte, igualmente este cuerpo será ¿qué? Será transformado. Tenemos esperanza de vida eterna. Tenemos esperanza de salvación con mi Señor. Por lo tanto, si esto lo tenemos claro, amada iglesia, si esto lo sabemos, si esto continuamente estamos ahondando en estas verdades que encontramos en la palabra del Señor, yo hago una pregunta. Si uno sabe todo esto, pues ¿cómo debe ser nuestro andar diario? Si sabemos que un día estaremos con Él, si un día el cuerpo será levantado, un día ese cuerpo será glorificado, un día pasaremos como tal a la eternidad total con Él, pues yo me pregunto, mis amados, ¿cómo debe ser nuestra manera de vivir hoy en día? ¿Cuál debe ser nuestra manera de vivir? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de andar en esta tierra? Cada día nuestro, ¿cómo debe de ser? Hay dolor, hay tal vez momentos de dificultad increíbles, hay momentos de enfermedad, ¿sí? Sea nuestra, sea un familiar, todo esto lo vemos y tal vez se acrecenta día a día. Hay mucha violencia, mucho dolor, mucho llanto, mucha desesperación, pero no en el creyente, aunque lo vemos y aunque muchas veces hasta lo sentimos, claro que sí, porque aún estamos en esta tierra, aún estamos en este cuerpo, pero este cuerpo y esta tierra no es el final. Estamos solamente de paso. Por aquí pasamos nada más. Nos espera una eternidad de gloria y está revelada y está registrada en la palabra. A mí me causa mucho expectación saber algo. Muchas vidas, muchos hermanos, muchos cristianos eh, están desesperanzados y no saben tal vez, y me preguntan, me dicen, venga, ¿qué va a pasar más allá? ¿Sí? Yo le digo, para que usted sepa lo que va a pasar más allá, preocúpese primero en el más acá, leyendo la palabra de Dios. Porque cuando hay desconocimiento de la palabra, créame que el cristiano no tiene esperanza, porque no sabe qué va a pasar, no sabe qué va a acontecer, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? No, tranquilo, tranquilo. Lo que va a pasar ya está consignado en la palabra. Lo que va a acontecer de su vida ya está consignado en la palabra de Dios. Si morimos, seremos resucitados. Y si no morimos, este cuerpo será igualmente ¿qué? Transformado en un cuerpo de gloria. Así que nos abriga esa esperanza. Está en la palabra. Yo lo creo, espero en ella, me preparo cada día y mi vida tiene que ser una vida radical, una vida que ha cambiado totalmente, una vida no apegada a este mundo, una vida no apegada a los bienes de este mundo, una vida no apegada a nada de este mundo, una vida con la esperanza, ¿sí? Que estaremos un día todos allí con Él. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá problemas, no habrá nada de eso. ¿Qué habrá? Habrá gozo, ¿qué habrá? Habrá alegría, habrá cosas maravillosas, cosas que aún
ni siquiera podemos tal vez describir, ¿sí? Es lo que vamos a disfrutar cuando llegue el momento. Así que mientras llega ese momento, mis amados, la pregunta está ahí en el tintero. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Nos hemos separado? ¿Nos estamos separando de las cosas del mundo? ¿O estamos teniendo más comunión con el mundo y menos comunión con Dios? Yo creo que no. Yo creo que con lo que vemos día a día, mis amados hermanos, nos estamos preparando para ese momento. Nos estamos santificando. Nos estamos consagrando más. Nos estamos metiendo más con mi Señor. Nos estamos metiendo más con su palabra. Nos estamos metiendo más con su Santo Espíritu. Eso es algo muy importante, mis amados, porque nos abriga esa esperanza, nos abriga esa eternidad. Estaremos con Él por siempre y para siempre, gozándonos, alegrándonos, alabándole, adorándole a Él. Por lo tanto, nada de este mundo, ¿sí?, me puede a mí quitar ese gozo y quitar esa esperanza que me espera, no sé si en poco tiempo o en mucho tiempo, pero que ese tiempo llega, ese tiempo llega. Veamos los tiempos que estamos atravesando, ¿sí? Veamos todo lo que oímos, todo lo que acontece, todo lo que sucede, eso está, ¿cierto?, llegando. Próximamente eso se va a dar, ¿sí? Y así que, mis amados, ¿qué hay que hacer? Estar más con Dios. Definitivamente, cada día que pasa, estar más metidos con Dios. ¿Por qué? Porque cada día que pasa es un día menos para su venida. Que la vida que vivimos aquí sea una vida en gloria para Él, una vida que le glorifique a Él, una vida que le sirva a Él, una vida que se desgaste para Él, una vida que se consuma para Él, una vida, mis amados hermanos, que, comenzando por algo, la vida no es nuestra, la vida le pertenece a Él y a Él le ha placido concederla. Y tenemos X años de vida en esta tierra, a Él le ha placido. Pero que cada día, que cada semana, que cada mes, que cada año que pase, estemos más cerquita de Él. Sepamos glorificarle, sepamos adorarle, sepamos algo, que si estamos aquí es para su gloria. Si estamos aquí es para su alabanza. Si estamos aquí es para dar testimonio. Si estamos aquí es para vivir conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Para eso estamos aquí, mis amados, ¿sí? No es fácil, lo entendemos, lo sabemos, pero sabemos que es posible porque estamos en Él. Y Él ha hecho una obra en nosotros. Él nos está santificando, nos está continuamente perfeccionando. Él está trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque nos espera, mis amados, una gloria eterna con Él. Recuerde algo, este cuerpo físico no va para allá. Este cuerpo será ¿qué? Cambiado. Será un cuerpo glorificado, un cuerpo especial, un cuerpo maravilloso en el cual podemos, estaremos en el cuerpo y podemos ¿qué? En ese cuerpo estar toda la eternidad con Él. Pensemos algo, mis amados. Estaremos toda la eternidad con Él. Las pruebas que aquí estamos pasando, porque muy seguramente todos pasamos por pruebas en este momento, todos, económicas, familiares, de salud, de todo tipo, nos están preparando, nos están como tal puliendo, nos están perfeccionando para ese momento, ¿sí? No desesperemos, tengamos esperanza, tengamos seguridad, tengamos en Él convicción, ¿sí? Estemos metidos en su presencia, estemos siempre reunidos, estemos congregados, crezcamos en la fe, mantengámonos, que es algo muy importante, mis amados. Tenemos como pueblo de Dios que somos estar todos unidos, haciendo por lo menos algo, orando los unos por los otros, orando en todo tiempo, buscando su presencia, ¿sí? Hablando de su palabra, porque tú y yo tal vez la tenemos clara, yo sé que sí. De pronto hay cosas que desconocemos de la palabra, bueno, vamos estudiando, vamos creciendo, claro que sí. Pero hay muchas vidas, mis amados hermanos, que no saben, que no conocen. ¿Cuántas vidas están
perdiendo, cuántas vidas no tienen ninguna clase de esperanza. Si tienes claro este mensaje y tienes claro tu futuro en el Señor, ¿qué hay que hacer, mis amados? Comparta, comparta. Tal vez en el compartir, mis amados, no seas bien recibido, tal vez no te copien, tal vez no te acepten, no importa, mi amado hermano. Es Dios quien hace la obra, es Dios quien abre los corazones, es Dios quien abre la mente, es Dios quien hace los cambios, ¿cierto?, que se requieren para estar con Él. Es Dios, pero a través de su palabra. Es por el poder de la palabra del Señor que las vidas son transformadas y cambiadas. El apóstol Pablo, cuando leíamos Corintios 15, él lo decía. Cristo se le reveló a él. Cristo se le mostró a él. Y él decía, a mí, ¿cierto?, que no soy digno, porque yo perseguí la iglesia. Un día tal vez estábamos todos lejos de Dios y estábamos todos, mis amados, muertos, como dice la escritura, muertos en nuestros pecados y delitos, nosotros, pero por la misericordia de él, por la gracia de él, nos llamó, nos ha conocido, nos ha predestinado, nos está santificando, porque un día estaremos por toda la eternidad con él en el cielo. Que eso no quede solamente para nosotros, que en la medida que podamos compartir las verdades a otras vidas, mis amados, hagámoslo, ¿sí? Yo no digo que nos van a aceptar, no digo tal vez que nos van a recibir con aplausos, no, muy seguramente no. Jesús vino a esta tierra y todos sabemos lo que pasó con mi Señor, ¿sí? Pero aún así, Él la tenía clara. Aún así, Él lo hizo. Pues eso Él lo ha impartido en nosotros. Que la resurrección nos anime, nos empodere, nos dé esa claridad para permanecer, para afirmarnos, para establecernos, para estar firmes en su verdad, en su propósito y para hacer algo muy importante, que es lo que estamos compartiendo en este momento, ¿sí? Hablarle a otros, llamar a otros, animar a otros, que tú te puedas formar, que tú te puedas preparar y con claridad y con mucha autoridad te puedas compartir a otros de la palabra de Dios, mis amados. Yo digo, ¿qué más nos queda? Hemos vivido, tenemos X edad, Dios ha venido obrando en nuestras vidas, sea que seamos ya mayores o seamos jóvenes, no importa, Dios lo ha hecho. Pues de aquí para adelante, mis amados, que tengamos claro todo esto. Los tiempos son difíciles, los días son difíciles y tenemos que estar cada día en mayor santificación, santificándonos, guardándonos, viviendo para Él, mis amados. Los días son muy, muy difíciles. Cada día vemos cosas impensables, cosas aterradoras, cosas que tal vez si nuestros papás vivieran o los abuelos vivieran, no lo creerían, no creerían lo que estamos viendo en estos tiempos, pero lo estamos viendo. Hoy en día el pecado se ha normalizado de una manera increíble. Sabemos, como dice la Biblia, que a lo malo lo llaman bueno. Y así es, así es. El pecado es algo hoy en día normal, ¿sí? Que tal vez la gente ni se escandaliza, la gente ya lo ha aceptado. La conciencia se decía como tal cauterizado, ¿no? Ya la gente lo toma y lo ve normal. No, no es normal. Aunque el mundo lo vea normal, lo que Dios ha dicho que está mal, está mal. Lo que Dios ha dicho que está bien, está bien. Y cuando tú y yo ya andamos en la verdad, ¿qué sucede? Que obviamente hablamos de valores, hablamos de principios, hablamos de la misma palabra de Dios, que tal vez el mundo no lo acepte, tal vez el mundo no le parece y tal vez tú y yo somos vistos como anticuados, como viejos, como que estamos en otro mundo. Pues sí, no importa, eso no importa, mis amados, porque hay un llamado de alerta, hay una alarma en el mundo. El mundo se está perdiendo, el mundo va en decadencia, el mundo va en pecado, el mundo va mal, pero tú y yo tenemos la verdad. Tú y yo caminamos en la verdad. Tú y yo marcamos como tal la diferencia. ¿Qué hay que hacer? ¿Quedarnos con la verdad para nosotros? No, no sé cómo, pero Dios a cada uno
le da un talento, le da un don, le da una capacidad para que haga algo. Tal vez tú no seas el que predicador, el que maestro, bueno, no importa, pero si tienes algún conocimiento de la palabra o asistes a una iglesia o estás en un grupo, mi amado hermano, preocúpese por crecer más, preocúpese por meterse más y no tanto por usted. ¿Sabe por qué? Porque muy seguramente usted está afianzado y, como he dicho, la tiene clara, listo. El punto es los demás. El punto es su familia. El punto es sus amigos. El punto es sus parientes. El punto son los demás. ¿Cómo están los demás? Uno no sabe y no sabemos nosotros qué canal somos para otras vidas. Canal de bendición. Una oración, ¿cierto? Una palabra, lo que sea. Lo que haya que hacer, hagámoslo. Con tal de poder proclamar la palabra, con tal de poder llevar la palabra y con tal de que las vidas escuchen y entiendan de Jesús cuán importante es Él. ¿Saben por qué? Porque solamente en Él tenemos esperanza de vida eterna. Porque Él nos va a levantar. Porque Él un día nos va a resucitar. Ya sea que este cuerpo muera, ¿cierto? Será que levantado y será glorificado. Y si no morimos, pues mejor que no muramos. Que estemos aún con vida y llegue ese momento del arrebatamiento que está en la palabra de Dios. Seremos transformados. Un día estaremos con Él por toda la eternidad. Pero ¿saben qué, amados? No queremos ir solos. No queremos ir solos. Queremos ir con otros, con la familia, con los amigos, aún, yo siempre lo he dicho, aún con los enemigos. Nuestro enemigo necesita saber de Dios, necesita saber la verdad de la palabra. Por si Dios tiene misericordia y cambia esa vida y cambia ese corazón y le concede la vida eterna. Así que, mis amados, ¿qué hay que hacer? Estemos en Él. Cada día estemos más metidos con Él. Y cada día tengamos claro la resurrección de Cristo. Así como Él se levantó, así como Él fue levantado, así un día muy seguramente todos los que han muerto en Cristo serán levantados para que gocemos la vida eterna con Él. Nos esperan tiempos en esta tierra difíciles, sí, muy difíciles, pero ¿saben qué? Aquí no es el final. La última palabra la tiene mi Señor. Y Él ha prometido en su palabra que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Que esa verdad nos aliente. Que esa verdad sea suficiente para seguir adelante. Para no desfallecer. Para prevalecer. Para permanecer y para continuar, mis amados hermanos. Dios les bendiga esta hermosa noche. Sean todos bendecidos.